Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es Julio César Hidalgo Sánchez. Julio César es ingeniero en telecomunicaciones, es gerente de una multinacional en el Ecuador, además de emprendedor y evangelizador de la innovación del país. Fue líder del programa Innova Ecuador, que desarrolló el sector tecnológico desde el 2008 con crecimientos importantes de empresas del sector. Tiene una maestría internacional en ciencias y otra de finanzas también en el exterior. Julio, muchas gracias, su gentileza por acompañarnos. Quiero recordar como introducción en este grato diálogo de que el diario El Tiempo de Bogotá, el último miércoles 18 de noviembre del 2020, destacó: el magnate y cofundador del gigante tecnológico Microsoft, Bill Gates, vaticinó durante una conferencia organizada por el diario The New York Times cómo será el mundo después de que termine la pandemia del COVID-19. ¿Cómo lo imagina desde la instancia tecnológica? Julio César, muchas gracias por estar en nuestro programa. Adelante, le escuchamos. Hola Wilman, muchísimas gracias por invitarme a tu programa, a toda la audiencia también que tú la tienes, un gran saludo cordial. El día de hoy, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que la pandemia nos hizo desde el punto de vista tecnológico, cómo nos transformó nuestras vidas en una nueva manera de vivirlo. Exacto. Es así, muy bien. Bill Gates ya lo menciona, ¿no? En su artículo, en donde dice que dos temas importantes que han pasado la pandemia, según sus predicciones, es de que seguiremos yendo a la oficina de algún modo, pero ya reducidamente. Es decir, ya no estaremos el 100% del tiempo en la oficina, sobre todo en el Ecuador, donde debemos cumplir 40 horas semanales. De hecho, muchas oficinas han empezado a regresar solo con la mitad de la jornada, es decir, solo cumpliendo 20 horas de las 40 en oficina y las otras 20 horas siguiendo con el teletrabajo, el home office, como se llama en inglés. Y el mismo modelo, lo que dice Bill Gates es de que igual los viajes de negocios se reducirán en al menos un número importante. Yo también lo creo de esa manera, lamentablemente, y como ha pasado, las reducciones sobre todo de las citas por miedo al contagio han sido muy, muy importantes, sobre todo en el sector empresarial. Exacto. De hecho, por ejemplo, en el caso, yo soy miembro de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana y todas las reuniones que he venido teniendo con la Cámara de Comercio ha sido a través de redes sociales, Zoom, Teams y otras plataformas tecnológicas que te permiten conectar. Y no creo que esto vaya a cambiar de la noche a la mañana. Seguiremos tal vez un año en ese tipo de reuniones. Pero sí es importante señalar que los negocios se hacen realmente estrechando manos. Todavía tenemos como ecuatorianos esa costumbre, igual en algunos otros países como en Estados Unidos, en la oficina, por ejemplo, que represento, al día de hoy también estamos volviendo porque nuestro lema es que nos gusta hacer negocios viéndonos la cara. Y efectivamente, yo creo que se puede cerrar algunos mejores temas de negocios, de contratos, en una reunión en donde tú te tomas un café o vas a un almuerzo con algún empresario. Exacto. Y efectivamente puedes definir algunos temas que no se pueden definir en reuniones virtuales, porque lamentablemente sigue siendo un poquito muy lejano el hecho de no vernos a la cara. Ahora, Bill Gates destaca y dice: mi predicción es más que el 50% de los viajes de negocios y más del 30% de los días en oficina desaparecerán, lo cual evidentemente muestra, por un lado, la experticia, el entrenamiento, el aprendizaje, la proximidad que hemos hecho a las nuevas tecnologías, pero paralelamente también hay una secuela de, por lo menos se advierte así en la predicción de Gates, de que podría haber mucha gente desempleada, es decir, de 10 empleados que necesitaba la empresa, 3 ya no los requiere, porque de los 7 que les sobran, podrán 3 de ellos trabajar de forma telemática, Julio César. Sí, es correcto. Y aparte que los negocios han reducido su capacidad de venta. Si te das cuenta, en los temas, por ejemplo, que más fueron afectados en la pandemia fueron el tema de comidas y venta en restaurantes. Fueron los primeros que se cerraron porque no tenían a quién atender. Después, muchas empresas se innovaron en ese sentido y fueron hacia el cliente. Dijeron, ok, no quieres venir al restaurante, nosotros podemos ir a tu casa. Y ahí, ¿qué necesitas? Solo es la persona que cocina, la persona que administra, y ya no necesitas los meseros. Es obvio. Claro. Entonces, así como hay este ejemplo en el caso de los restaurantes, en todos los sectores hubo lo mismo. Hubo personas esenciales, como le llamamos nosotros, a las personas que deben estar en oficina, y otras personas que lamentablemente no se les pudo continuar con el trabajo.
En Estados Unidos hubo algún programa ahí con el gobierno de Donald Trump que ahora está saliendo, en el cual hubo un bono, un incentivo fiscal para que las empresas reciban un dinero del Estado y puedan mantener ese tipo de empleados que eran los primeros que iban a ser afectados. En el Ecuador, lamentablemente, no pudimos tener esa política con el gobierno. Obviamente estamos con bastante escasez de recursos a nivel conocido por todos los ecuatorianos. Y lamentablemente ahí el afectado va a ser, como te digo, las personas que no fueron esenciales para la continuación de la actividad del negocio. Y yo sí creo, aparte de todos estos temas que han pasado en el tema tecnológico, y aunque nos hemos ido adaptando, porque gracias a Dios el hombre se adapta a todo a lo que pasa en nuestro entorno. Exacto. Como él lo dice en su libro Sapiens, este autor Yuval Noah, obviamente el hombre domina al mundo porque es capaz de cooperar flexiblemente en un gran número. ¿Y por qué cooperamos entre nosotros, entre humanos? Gracias a la capacidad, y eso no lo digo yo, lo dice este autor en su libro Sapiens, una breve historia de la humanidad. Todos nosotros creemos en la imaginación como los dioses, se dice que nuestros dioses son imaginados, que eso nos permite estar unidos y cohesionados, las naciones, el dinero, los derechos humanos. Creo que ahí resume muy bien cómo las personas se adaptan en el entorno y pueden ellos salir adelante. Y hay otras partes también que yo creo que sí van a cambiar. Por ejemplo, en el tema del reparto de las tareas en el hogar, se ha dado evidentemente muchos temas de conocimiento de cómo es la tarea en un hogar, que realmente es muy dura. Entonces sí creo que se ha logrado de alguna manera mejor repartir ese tema. Nos hemos organizado también de una forma de una vida mucho más modesta a lo que nosotros teníamos antes. Efectivamente, yo creo que el aislamiento que hemos tenido ha sido creativo para la mayoría de las personas, no solo para estar encerrados y tal vez trabajando. Lo que sí nos ha hecho es no desconectar a las personas que pudieron continuar con su trabajo, ¿no? Y sobre todo que tenían un trabajo más de oficina, de estar sentado frente a un computador. Lo que no les ha hecho es desconectarse. Entonces también ahora yo creo que las personas han trabajado muchísimo en manejar sus tiempos, en trabajar las 8 horas o las 9 horas que quieran trabajar en un tema específico de su oficina y desconectarse, llegar a las 7 de la noche y decir, bueno, hasta aquí apago la computadora y tengo que empezar a ser más organizado. Entonces, la organización también tiene que ver con un cambio de vida. Creo que también ha habido unos temas de explorarse. Muchas personas han explorado a sí mismo, han empezado a hacer cosas nuevas de lo que antes jamás lo hubiesen pensado, desde el mismo hecho de cocinar. Creo que al principio del cierre de la pandemia, muchas personas no sabían ni siquiera o tenían una vida muy cotidiana en donde tú ibas a la oficina, sabías que tenías que ir al almuerzo en la tarde en algún lugar cercano, volvías y de ahí volvías a tu casa. El día de hoy no, tuviste que empezar a desarrollar algunas habilidades y empezaste a cocinar en casa, que creo que sí que ha sido un bueno para recuperar. Hay puntos positivos, hay puntos positivos en el ámbito laboral, pero ¿qué pasó en el ámbito educativo? ¿Qué pasó en el ámbito médico? Porque ahora las citas médicas también se las hacen de forma telemática, por lo menos en esta etapa previa, si es que no hay una enfermedad grave, evidentemente, del paciente. Pero en el mundo de la educación y en el mundo de la atención médica, ¿qué evaluación tiene Julio César sobre el impacto, sobre los cambios que han habido también? Exactamente, en el punto de vista educativo, a mí se me da pena porque ahora yo a los niños, yo los llamo los pequeños oficinistas, ¿no? De la noche a la mañana, de empezar a entender, tratar de entender un tema en una aula, tuvieron que sentarse en un computador y empezar a entender el tema a través del computador. Entonces empezaron a ser los pequeños oficinistas, así los llamo yo, y lamentablemente muchos niños no están preparados para eso, estar conectados en un tiempo en el computador. El gobierno en la educación pública lo que ha hecho es, y también lo entiendo por la falta de recursos, es dar 1 o 2 horas al día para tampoco evitar que se sobrecargue el tema del acceso, el uso de un computador, el uso de un celular o el uso del internet en la casa. Porque Wilman, según las estadísticas, 7 de cada 10 niños no tienen un acceso decente a internet en el Ecuador, o ni siquiera lo tienen. Sí, señor. Entonces, eso ha debilitado muchísimo que se pueda llegar en temas educativos. Y yo entiendo cuando y a pesar de que los niños, perdona la interrupción, Julio César, a pesar de que los niños tienen muy fácil acceso y conocimiento y aprendizaje de las nuevas tecnologías, esa interrelación física en la escuela, en la educación presencial, ahora se ven privados de aquello. Y esos pequeños oficinistas, ¿de qué manera se impactan, como usted les denomina? Lamentablemente el impacto es alto porque no pueden tener la concentración que puede tener una persona adulta cuando está en un trabajo, es indudable. Entonces, seguramente mientras están en clases tendrán otro tipo de actividades que para quitarse un poco el aburrimiento. ¿Cómo le va a impactar eso? Lo veremos en el futuro. Ahorita estamos trabajando en la primera, digamos, en la primera generación de graduados, bachilleres o de escuelas
post-pandémicos, que los que también les he definido yo, en donde vamos a ver con qué herramientas llegan a las universidades o a empezar los trabajos en base a lo que han podido ahorita desarrollar. Que lamentablemente, como te decía, volviendo al tema, el sector público no ha sido mucho, ha sido 1 o 2 horas por las faltas de recursos, no solo del Ministerio de Educación, a través de las escuelas que pagan los profesores, sino también aparte de los recursos de los padres que reciben esa educación, que no han podido acceder. Y aparte en el sector privado, los que tienen la suerte de tener a un niño en el sector privado, las escuelas se han adaptado en cierta manera en manejar al menos 4 horas de clases u 8 horas de clases en otros casos, dependiendo también de la capacidad del profesor. En algunos casos han manejado temas sincrónicos en donde al pobre maestro le presionan muchísimo para que dé en 2 grupos, dividen al aula en 2 grupos y en 2 horas de la misma al primer grupo y después le vuelve a repetir la misma clase al segundo grupo de la misma aula. Entonces, en ese caso, esos niños reciben solo 4 materias por día. En otros casos, que algunos colegios se han adaptado mejor, están recibiendo ya las 8 materias, digamos, que normalmente tú recibías en una clase. Pero sigue siendo duro. Entonces, ahí el reto es de los padres, ¿no? De los padres, porque las actividades físicas han quedado muy de lado. Entonces, el papá es el que tiene que involucrarse y de hecho es lo que ha pasado el día de hoy, que se ha involucrado muchísimo la educación de los hijos para poder sacar adelante. Ahora, para los adultos, para los adolescentes, también puede ser una oportunidad de aprendizaje, dejando de lado un poco las observaciones que hacia los niños ha impactado esta pospandemia, si es que se podría llamar así, pero me refiero, abre oportunidades para los adultos y para los adolescentes, un aprendizaje telemático, la educación podría tener quizás un impacto distinto, positivo, Julio César. Sí. Recordando un poquito el signo chino de problemas, el mismo signo de oportunidad. Entonces, bajo los problemas siempre hay oportunidades, indudablemente. Los jóvenes ahorita han desarrollado algunas herramientas nuevas. Hay el tema de que todavía hay necesidades puntuales para llegar en cierto tipo de servicios a las personas a atender en el hogar. Recuerda que antes no podíamos salir ni siquiera a comprar un clavo a la esquina y muchos empezaron a adaptarse en donde llegaba lo que tú necesitabas a tu casa. Al día de hoy tú ya puedes salir, ya puedes adquirir esos servicios, pero claro, yo creo que también los jóvenes pueden aprovechar este tema de la pandemia desarrollando algún tipo de servicio específico para cualquier persona que lo necesite. Aquí solo es el tema de ver la necesidad, ¿no? Los negocios y las ideas nacen con la necesidad de algo. Por ejemplo, el día de hoy, volviendo al tema tecnológico, las empresas, las pequeñas empresas o las personas naturales que necesitan facturar, personas naturales con RUC, todavía siguen manejando, las que no tienen aún una base de facturación alta, todavía siguen manejando facturas físicas. Entonces ahí, por ejemplo, a una persona que le pueda resolver el tema de que le pueda manejar una factura electrónica, que ahora el gobierno ya te permite hacer facturación electrónica, pero hay mucho desconocimiento. Entonces, yo creo que aquí los más afectados del tema de la pandemia sí han sido, aparte de los niños, los adultos, han sido los adultos mayores, Wilma. Porque lamentablemente no tenían el acceso a la tecnología, lamentablemente no conocen ni siquiera algunos cómo manejar WhatsApp. Entonces, claro, ni el aprendizaje. Ni el aprendizaje. Entonces, hay adultos mayores que tuvieron que ir al banco después que abrieron el tema de la pospandemia a sacar las libretas electrónicas, porque seguían manejando la libreta todavía impresa, en donde tenían que ir a cobrar para ellos, a sacar su sueldo de retiro, lo que sea, tenía que ir a un banco. Eso era un día festivo ir a cobrar, ¿no? Físicamente al banco. Sí. Correcto, al día de hoy ya saben que existen canales electrónicos en donde alguien les puede sacar con una tarjeta directamente, o si no, hacer transferencias y después darles a ellos el dinero, o en algunos casos ya empezaron a usar tarjetas de crédito en las cuales pueden pagar y saben que después se puede evitar directamente desde el banco. Ahora, Julio César, también otro hecho que también impactará es en la densidad poblacional. Muchos procurarán dejar las grandes ciudades, los que tienen posibilidades naturalmente, y se alejarán de los centros urbanos, con la posibilidad de trabajar desde otros lugares, un poco ya alejándose o buscando un distanciamiento natural en este caso, con las posibilidades precisamente de desarrollar las mismas actividades, pero ya no en una proximidad que puede traerle secuelas frente a la pandemia. ¿La densidad poblacional también va a cambiar? De hecho ha cambiado, no solo por el tema de las muertes que han pasado en las familias, que en algunos casos han desaparecido familias enteras. También el hecho, como tú lo dices, hablando con amigos sociólogos en el tema de la movilidad. Muchas personas que estaban, por ejemplo, ha pasado con el tema de los venezolanos acá en Ecuador. Muchos han tenido que regresar a su país y indudablemente tal vez podían tener una mejor atención médica acá, pero necesitaban estar con sus familias. Y de igual manera, las personas que vinieron de algún momento desde la parte agrícola del campo hacia las grandes ciudades,
también tuvieron ese reto, se plantearon el reto de volver a su tierra natal, a su campo, como ellos muy bien lo dicen, porque no tenían las oportunidades acá. Entonces, desde el tema de empleos que tú sabes que uno puede acceder, como el tema de manejar un taxi o ser conductor de Uber, en el tema de las tecnologías que no lo había, entonces tenían que empezar a ver dónde, a su terruño como el posible lugar donde podían desarrollarse económicamente, porque al final es un tema de desarrollo económico. ¿Qué es lo que han hecho otros países con una política un poquito más abierta? Han abierto el tema económico. Por ejemplo, Brasil es un caso fiel en donde el presidente al día de hoy, y creo que de cierta manera tiene la razón, dice, miren, yo siempre quise tener abierto el tema económico, siempre quise tener abiertos los negocios. Y efectivamente eso hizo que se mueva un poquito más el tema de la economía. Pero al final lo que va a ir es, yo creo que es un orden de selección natural, en donde al final, tal vez un punto de vista muy personal, la segunda, la tercera generación va a tener los anticuerpos o el conocimiento de nuestro ADN de este virus para que va a ser como una simple gripe. El día de hoy nosotros no, nosotros tenemos que cuidarnos. Pero recuerda que nosotros cada vez en la historia de la humanidad, ¿no? Hace de 10 mil millones de años, efectivamente, que digamos que hay los primeros conocimientos de que hay la humanidad, y desde que hemos domesticado animales siempre hemos tenido ese tipo de pandemias. El sarampión, entre otros tipos de enfermedades, vienen por la domesticación de animales. No es que el hombre lo desarrollaba, porque los primeros primitivos acá eran muy nómadas, y aparte también otros empezaban a moverse. Entonces, con el movimiento no había ese tema de criar o tener animales domesticados. Cuando empezamos a domesticar como civilización es cuando empezamos con los temas de las pandemias. Independientemente que haya sido un murciélago o alguna comida, que tampoco lo creo, debe haber algún tipo ahí de temas de alguien que conozca, que realmente nos podría explicar cómo fue que pudo mutar un virus a este nivel, pero es algo que siempre ha pasado y siempre va a pasar. O sea, como muy bien Bill también lo dice en otra entrevista, el mundo tiene que prepararse para la siguiente pandemia, Wilman, ¿no? Esta es realmente una que nos ha venido. No ha venido tan fuerte. Si tú ves la tasa de mortalidad por contagiados, no es tan alta como podemos decir de un ébola. El ébola, la tasa de mortalidad es bastantísima alta versus a un contagio. Lo bueno del ébola es que tú al día uno que te contagias ya tienes síntomas. Lo que pasa con este virus es que tú no tienes síntomas de los primeros días de contagio y sigues contagiando. Julio César, ¿cuáles son los desafíos de quienes están atrás precisamente de las nuevas tecnologías? Bill Gates, para rememorarlo nuevamente, señala que el software era un poco torpe cuando todo comenzó, se refiere al inicio de la pandemia. Me refiero ahora a estos nuevos desafíos de los tecnólogos, de quienes están atrás de la fabricación de las nuevas tecnologías, para precisamente hacerle a la vida más disipada, más accesible, y que sea esa accesibilidad a la tecnología un poco más fácil para quienes tenemos la edad que tenemos hoy o los que tienen una mayor edad, precisamente para facilitarles la vida. Sí, Wilma, yo creo que la tecnología va a seguir siendo la misma que tenemos al día de hoy. Tal vez van a haber nuevos... El tema de comunicación está resuelto. Mira, el día de hoy estamos tú y yo conversando, sí, y teniendo un diálogo muy ameno. Tú estás en tu casa, yo estoy en la mía, y no sé, nos estamos viendo el uno al otro. Y creo que esto mismo, llevarlo a una realidad virtual, en donde a ti una pantalla, una tecnología te amplifique y yo te vea como que estuvieras al frente mío, creo que es lo que va a venir después en el orden natural. Después tal vez habrán temas tridimensionales, te pueda tal vez alguna tecnología, que de hecho hay el tema de los hologramas, amplificar y verte como que estuvieras en persona. Pero aparte de eso, que ya está resuelto al día de hoy, que creo que es el tema de la conectividad, los desafíos son los temas de trazabilidad. Cómo los chinos pudieron dominar el tema de control del virus es con el tema de trazabilidad. Tienen mejor tecnología. Hay cámaras que facialmente ya te reconocen y pueden ir haciendo patrones de con quién es tu círculo familiar, tu círculo de amigos. Y en base a que uno, con estas cámaras que ya te reconocen, tú estás en la calle y con la trazabilidad tú sabes quién es, qué persona, su círculo más íntimo, cercano, amigos. Uno se contagia de ese, es fácil a todos ese círculo ponerlos en cuarentena a través de una orden del gobierno. Claro. Correcto. Entonces, así controlar. Nosotros no tenemos al día de hoy esa tecnología. Recién el Ecuador, a través del EQ911, con las cámaras nuevas que quiere instalar o que ya está instalando, quería adaptar la foto del registro civil cuando tú vas a sacar la cédula, tu foto nueva, que tenga esa tecnología para que las cámaras del EQ911 te puedan reconocer.
pero de ahí va a tener que tener atrás más infraestructura, una base de datos muy Exacto. poderosa para poder hacer lo que en China ya lo están haciendo. ¿Esa infraestructura cuánto tiempo nos llevará a instalarla? Si es que lo hacemos, naturalmente, con regularidad y una política de acción práctica inmediata. Realmente eso es un tema de inversión, Wilman. Los equipos ya existen, la tecnología existe, es un tema de inversión. ¿Cuánto? No te podría estimar el número el día de hoy. Correcto. Pero es pero lo hay que hacerlo, viene. hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Lamentablemente eso también entra en un tema del gran hermano. Vamos a estar espiados en todo lado, en cierta manera, y siempre debemos esperar que el gobierno nos espíe con la mejor de las intenciones, ¿no? Exacto. Si es que se va a meter a un tema un poquito más penal, a un tema más de privacidad, siempre va a tener que tener la orden de un juez para poder espiarte. Siempre. Y eso no debemos perder esa libertad. El primer software bancario, uno del software bancario que se usa muchísimo en algunos países de la región, en Ecuador, Panamá, etcétera, viene de Cobis Corp, que es una empresa que tuvo un nicho de mercado muy bueno hace muchos años, desarrolló algún tema bancario para empresas del sector y luego exportó. Al día de hoy tenemos otros emprendedores como Kruger en el tema de desarrollo de cualquier tipo de tecnológico. Kruger empieza su desarrollo, por ejemplo, para el SRI. El SRI al día de hoy ha avanzado muchísimo tecnológicamente, en donde tú ya puedes hacer una declaración a través de una página web, me parece genial, versus a lo que podíamos hacer hace algunos años. Y existen muchas empresas del sector que están vendiendo y exportando tecnología. No podemos dejar de lado el hecho de que los ecuatorianos somos buenos para eso. Lo único que nos faltaría son algunas capacidades blandas. Por ejemplo, para exportar tecnología necesitas hablar un buen inglés. Y eso es lo que necesitamos que los desarrolladores y los muchachos nuevos que están estudiando este tema tecnológico desarrollen, porque si no puedes comunicarte de una manera como lo estamos haciendo tú y yo en el idioma español, con clientes potenciales en el idioma inglés es bastante complicado. Y eso de todas maneras, Julio César, nos deja usted un escenario de aliento, de esperanza, porque los ecuatorianos no estamos tan mal, ubicados en el puesto 7 entre 11 países de América Latina, según una clasificación del Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos entonces, de alguna manera, en la dirección correcta de progreso, de crecimiento. Falta entonces la decisión precisamente de un apoyo económico para tomar una decisión política y empezar a favorecer esta conectividad y el mejoramiento de la infraestructura, Julio César. Correcto, no, el tema de política pública es indudable. El tema de política pública es la única manera de mejorar cómo está el tema en el Ecuador. Y yo creo, ahí sí, muy puntualmente, es lo que tenemos que hacer al día de hoy como política pública, pero es un tema que lo debe dejar al país. El país debe darse cuenta de la brecha que existe entre lo que nos falta para desarrollar y tratar de implementarla. Bueno, Julio César, muchas gracias por su gentileza, sus orientaciones. Así se presenta el Ecuador y el resto del mundo en escenario tecnológico, a propósito de una intervención reciente del magnático fundador tecnológico Microsoft, Bill Gates. Muchas gracias, Julio César, por su participación en nuestro programa. Muchas gracias, Wilman, y que tengan un lindo día. Aquí Julio César Hidalgo Sánchez en su participación en nuestro programa El Testimonial. Hemos presentado El Testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.